Introducción. Con este video se busca que todos los proveedores de servicio de Ipsos conozcan los conceptos básicos de la norma ISO 20252 y garanticemos que los procesos de investigación de mercados, social y de la opinión se realicen con los estándares requeridos por la misma. Concepto norma ISO. Las normas ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que fueron creados con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos en la industria. ¿Qué es la norma ISO 20252? Dentro de ISO, Organización Internacional de Normalización, se encuentra la norma 20252, en donde el objetivo principal dentro de la investigación de mercados, social y de opinión es facilitar normas sectoriales, globales y coherentes que sean aplicados a diferentes mercados nacionales y regionales. Conceptos básicos. Confidencialidad de la investigación. Toda información suministrada por un cliente para llevar a cabo un proyecto de investigación solo debe ser utilizada por el proveedor del servicio en el contexto para el que fue suministrada. No se debe poner a disposición de terceros sin la autorización previa del cliente y se debe tratar con la más estricta confidencialidad de acuerdo con los requisitos del cliente. Confianza al participante. El proveedor del servicio debe proporcionar confianza al participante durante a. Cada capacitación o invitación en relación con los tipos de datos personales, los usos propuestos y la conservación y o reutilización de los datos que se recogerán. B. La recogida directa de datos, por ejemplo, cara a cara, por teléfono, en relación a los principios de confidencialidad, los fines para los que pueden utilizarse los datos y la identidad y datos de contacto del proveedor del servicio y de los subcontratistas y o del cliente según proceda. Invitaciones para participar en proyectos de investigación. El proveedor del servicio debe facilitar a cada participante potencial que sea invitado a participar en un proyecto de investigación la información adecuada, incluyendo a. Una descripción general de la finalidad del proyecto. B. La duración estimada de su tiempo de participación. C. Una declaración sobre la confidencialidad de las respuestas de cada participante. D. Una declaración de anonimato y o identificación de las respuestas de cada participante. E. La fecha límite para completar las respuestas si procede. F. Información completa de los términos y condiciones de los incentivos relacionados con el proyecto. G. Información sobre si la invitación se envía en nombre de otro proveedor del servicio. H. La posibilidad de darse de baja o de realizar una solicitud de baja opt-out de la actividad de investigación. Recogida de datos de niños o personas vulnerables. A recoger datos de menores o participantes considerados vulnerables, el proveedor de servicio debe a.
obtener el consentimiento parental de un tutor o adulto responsable después de proporcionarle suficiente información sobre el proceso de investigación. B. Ejercer la debida diligencia durante el proceso de recogida de datos, incluyendo la obtención del consentimiento del menor o persona vulnerable para participar. Personal, gestión de desempeño. El proveedor del servicio debe revisar los roles para determinar la cualificación, competencia y conocimientos necesarios para cumplir los requisitos de dicho rol. A la hora de contratar personal, el proveedor del servicio debe tener en cuenta a los candidatos de acuerdo con este criterio. Generalidades. El proveedor del servicio debe asegurar cumplir con A. La selección y supervisión de los proveedores subcontratados para asegurar que los servicios e infraestructuras son adecuados para su finalidad. B. La identificación de cualquier trabajo o actividad no conforme y la adopción de las medidas para evitar que se repita cuando se detecte un incumplimiento de un requisito. C. El mantenimiento de registros para la trazabilidad del proyecto y para los fines de revisión interna o externa. Ejecución del proyecto u otro trabajo. El proveedor del servicio debe monitorizar los principales procesos de investigación, las metodologías de recolección de datos, para asegurar que se llevan a cabo conforme a las especificaciones acordadas. Requisitos para la ejecución del trabajo de campo. El proveedor del servicio que ofrezca la recogida de datos utilizando metodologías de trabajo de campo, ya sea directa o mediante servicios subcontratados, debe cumplir 2 puntos. Selección de trabajadores de campo. El proveedor del servicio debe evaluar la idoneidad de los posibles trabajadores de campo sobre la base de su experiencia laboral y sus cualificaciones previas, los requisitos específicos del proyecto y una entrevista de selección. Formación básica para los nuevos trabajadores de campo. El proveedor deberá participar en la formación general dada por la compañía y deberá asegurar que las personas en formación y los formadores autentiquen los requisitos de formación mediante firma o de manera equivalente. Formación continuada y evaluación de los trabajadores de campo. El proveedor debe llevar a cabo una evaluación del desempeño al menos una vez al año para los trabajadores de campo que colaboren con él regularmente. Además, el proveedor debe proporcionar retroalimentación continua a los trabajadores de campo durante todo el año, según sea necesario, y documentarlos. Documento de identificación del trabajador de campo. El proveedor debe garantizar que los trabajadores de campo que realicen las entrevistas cuenten con el documento de identificación entregado por la empresa. Monitorización, supervisión con fines de control de calidad. El proveedor del servicio debe asegurar que la monitorización, supervisión implique escuchar u observar las entrevistas en el momento de su realización. Compromisos. Reto número 4. Ejecución del proyecto u otro trabajo. El proveedor del servicio debe monitorizar los principales procesos de investigación para asegurar que se llevan a cabo conforme a las especificaciones acordadas. Nota: los principales procesos pueden incluir el procedimiento de diseño de la muestra, el desarrollo de las herramientas de recogida de datos, las metodologías de recogida de datos, el proceso de datos, el análisis y la elaboración de los entregables, los registros del proyecto,
deben incluir las acciones adoptadas para abordar cualquier problema que surja. Los cambios y el calendario preparado por el cliente o por el proveedor del servicio deben comunicarse y ser aprobados por la otra parte contratante en el momento oportuno. Cualquier cambio de este tipo debe ser documentado. Creación y diseño de las herramientas de recogida de datos. Al elaborar las herramientas de recogida de datos, el proveedor del servicio debe tener en cuenta que los siguientes aspectos pueden afectar los resultados de la investigación: el contenido, la estructura y el diseño de estas herramientas, incluida la redacción, la secuencia de las preguntas individuales y otros temas que se estén investigando. Por ejemplo, en un ómnibus, el número de respuestas alternativas y su orden, y otros factores. Las instrucciones y la estructura de filtros para las herramientas de recogida de datos autoadministradas deben incluirse como parte de la herramienta o del material asociado. Cuando las herramientas de recogida de datos utilizadas en los proyectos continuos sean modificadas entre distintas olas, el proveedor del servicio debe comunicar las implicaciones para otros procesos. Por ejemplo, el proceso de datos a las partes interesadas pertinentes. El proveedor del servicio debe asegurar que las herramientas de recogida de datos se adapten a cada metodología y dispositivo que vaya a utilizarse. Si se modifican las herramientas de recogida de datos en cualquier momento, nuestro procedimiento debe comunicar sus implicaciones al cliente. Incentivos. ¿Cómo las interpretamos? Los incentivos pueden utilizarse como medio para fomentar la participación. Cuando se ofrezcan incentivos, el proveedor del servicio debe documentar la naturaleza de los incentivos en los registros del proyecto. El proveedor del servicio debe seleccionar incentivos que sean lo más neutrales posibles en relación con el proyecto de investigación y el público objetivo, a fin de evitar sesgos. Cuando se ofrezcan incentivos, debe documentarse una declaración de incentivos para los participantes que incluyan los detalles de las recompensas. La declaración de incentivos para los participantes debe detallar según proceda: A. La naturaleza de los incentivos. Por ejemplo, dinero en efectivo, vales, puntos, sorteos. B. El tipo de participación para el que se ofrece el incentivo. Por ejemplo, pertenencia a un panel. Participación en encuestas, definiendo dicha participación. Otras actividades de investigación. Fidelización. C. Cómo y cuándo se dan o pueden canjearse los incentivos. D. Métodos para resolver consultas o disputas sobre los incentivos. Cuando los participantes sean menores o personas vulnerables, el proveedor del servicio debe informar al padre, tutor o adulto responsable del sistema de incentivos y debe exigir el permiso explícito de esa persona para entregar el incentivo antes de permitir que el menor o la persona vulnerable participe en cualquier investigación. Previa solicitud, el proveedor del servicio debe informar al cliente de en qué casos se ofrecerán incentivos a los participantes y debe especificar la naturaleza de los incentivos, incluido cualquier cambio en los incentivos ofrecidos, por ejemplo, región y edad. Entregas al cliente. Generalidades. El proveedor del servicio debe facilitar al cliente los entregables acordados. Los entregables pueden suministrarse en su totalidad o en parte al finalizar el trabajo o en etapas acordadas de acuerdo con los acuerdos preestablecidos. Los entregables suministrados por el proveedor del servicio deben estar en formato acordado con el cliente o con las partes interesadas, como por ejemplo, y de forma no exhaustiva. A. Informe escrito formal en copia impresa o en formato electrónico. B. Presentación cara a cara. C. Entrega de datos digitales. F. Copias de entrevistas o traducciones. Entrega de resultados al cliente. El proveedor del servicio debe proporcionar al cliente información suficiente que le permita comprender el análisis, las posibles fuentes de error y de sesgos, y los controles para prevenir sesgos. El proveedor del servicio debe interpretar los resultados de la investigación en relación con un problema de investigación, apoyándose en resultados empíricos y, en su caso, por otros datos.
Las interpretaciones y recomendaciones basadas en la investigación empírica deben distinguirse de los puntos de vista y opiniones personales. Al determinar los requisitos del contenido del informe, se debe tener en cuenta el alcance del proyecto y la información a incluir acordada con el cliente. La entrega del informe al cliente o la puesta a disposición de los resultados al término del proyecto debe abarcar los siguientes requisitos mínimos, además de otros requisitos específicos de cada anexo. A. El nombre del cliente y del proveedor del servicio. B. Los objetivos de la investigación. C. Identificación de los servicios total o parcialmente subcontratados, bajo petición. D. Población objetivo. E. Métodos de recogidas de datos. F. Las fechas de trabajo de campo o de la recogida de datos. G. Tipos de incentivos, si procede.